José Antonio, gracias primero que todo por recibirnos en esta mañana del domingo. Muchas gracias por la invitación, buenos días. José, ya hemos conversado anteriormente, hablamos un poco al inicio de la llegada de Estados Unidos, de las fuerzas de Estados Unidos al Mar Caribe. Ya es una realidad la acción que realizó Estados Unidos hacia los puntos neurálgicos que tú en aquella oportunidad nos dijiste cuáles podían ser. Pues prácticamente acertaste algunos de los puntos que Estados Unidos iría atacando. Ahora te pregunto, la captura del narcodictador Nicolás Maduro, ¿qué significa en este momento real para la estructura del poder de Venezuela? Mira, en este momento eso representa pues la salida de la cabeza principal, de la figura principal que había capitalizado el poder durante los últimos años tras la muerte de Hugo Chávez, y era quien estaba llevando básicamente pues toda la dirigencia y todo el liderazgo de ese movimiento que ha usurpado el poder durante mucho tiempo. Además que él representa básicamente pues el líder de una estructura criminal como es el cartel del narcotráfico de los soles. Y bueno, en teoría uno podría decir que con la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores y de ser sometido a la justicia norteamericana, el movimiento ha quedado descabezado, pero en la práctica no es tan real porque los lugartenientes y las serpientes que le secundaban en la destrucción sistemática del país y en la realización de estas actividades criminales todavía se encuentran dentro de Venezuela, comenzando por Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. Ahora, desde tu experiencia militar como tal, ¿cómo se encuentra hoy la Fuerza Armada o cómo quedó la Fuerza Armada Nacional sin Maduro al mando y con las declaraciones de ayer del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando dice que toda la capacidad operativa fue destruida? Bueno, mira, las Fuerzas Armadas ahorita deben estar completamente golpeadas porque los Estados Unidos entró a territorio venezolano, hizo bombardeos estratégicos, extrajo a su comandante en jefe y ellos no tuvieron capacidad alguna de poder responder. Toda esa parafernalia, toda esa palabrería, que la operatividad militar, que la fusión militar-policial, que vamos a defender a Maduro, que vamos a defender el territorio, quedó en evidencia que era pura habladera, puro gamelote y que no tengan capacidad de hacer absolutamente nada, tal como lo habíamos dicho anteriormente. Ahora bien, el poder militar, o si se le puede llamar poder militar, por mencionarlo de alguna manera, todavía recae sobre personas que están dentro del país, como es el caso de Vladimir Padrino López, que sigue teniendo control de un sector de las Fuerzas Armadas, y sobre todo Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior, pero que controla otro sector de la Fuerza Armada. No tienen fuerza, evidentemente, para contrarrestar o enfrentar a cualquier acción externa que venga, pero sí tienen fuerza de repente para seguir violando derechos humanos y para seguir maltratando a los venezolanos que no están de acuerdo con la revolución. Ahora, José, te pregunto, hay información extraoficial de que existen grupos de WhatsApp de militares venezolanos quienes en este momento están manifestando a través de esos grupos que se sienten abandonados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Y qué crees qué crees tú que pueda pasar con esas personas, con esos militares, si todavía el G2 cubano sigue operando con el poder que operaba hasta hace unas horas en Venezuela y captura esos mensajes? Mira, realmente si se sienten abandonados es porque creen que la revolución los ha abandonado. Básicamente yo pienso que pudieran ser detenidos en cualquier momento porque Diosdado Cabello todavía está ahí y Vladimir Padrino López todavía está allí. Entonces, ese tipo de mensajes por WhatsApp pudiera ser ir en contra de ellos. Y desde mi punto de vista, yo creo que los militares en estos momentos lo que se sienten es como una gran incertidumbre, porque realmente después de un ataque como este, después de haber capturado a Nicolás Maduro, lo correcto sería que los militares que no están de acuerdo con la revolución pues actuaran como policía de la Constitución Nacional. Y eso no es lo que se está viendo. Y los que son revolucionarios deberían de defender, desde mi punto de vista, lo que ellos consideran que es defendible de esa revolución nefasta que no sirve para nada. Pero yo más bien pienso que ahorita lo que hay es una gran duda, sobre todo por lo que dijo Donald Trump ayer, el día de ayer, que ellos van a dirigir o van a controlar la transición en Venezuela. ¿Cómo va a ser esa transición? ¿De qué manera va a ser? ¿Va a haber presencia militar de los Estados Unidos en territorio venezolano o es parte de una negociación? Y eso lo vamos a ir observando y se va a ir dilucidando a medida que vayan pasando los días. Polina, ¿quién tiene hoy capacidad real marico, se de gobernar el peo en esta mierda, yo? Mira, realmente desde mi punto de vista, el que tiene capacidad de mantener cierto control es Diosdado Cabello, porque controla básicamente parte del aparato policial, controla parte de las Fuerzas Armadas, controla los grupos colectivos armados
y tiene un programa televisivo que constantemente toda la semana se está dirigiendo a la población. Entonces, desde mi punto de vista, el que tiene el poder real internamente dentro del territorio venezolano se llama Diosdado Cabello. Quien tiene poder para negociar y quien tiene poder para hablar con otras naciones, porque es lo que siempre ha hecho, es Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Yo me imagino que hay una fusión allí, y si desde mi punto de vista, esta es mi apreciación, porque para mí lo correcto hubiese sido extraer a Nicolás Maduro, neutralizar o extraer a Diosdado Cabello y que todos los demás se fueran del poder. Si eso no ocurre, y aquí se queda Delcy Rodríguez como la supuesta encargada de la transición tutelada por los Estados Unidos, yo creo que aquí hubo una negociación donde Delcy Rodríguez tuvo que haber dicho: yo hago lo que ustedes me pidan, pero necesito que Diosdado Cabello se quede dentro de Venezuela para poder controlar internamente a los militares y a los policías, porque no tiene ningún sentido sacar a alguien acusado de narcotráfico, enfrentarlo a la justicia norteamericana, y a los que lo secundaban en esas acciones criminales, dejarlos en el poder. Entonces hay que ir evaluando día a día qué es lo que va ocurriendo, pero desde mi punto de vista internamente, quien tiene el control y el poder en el país se llama Diosdado Cabello. Ahora, lo que tú estás diciendo tiene mucho que ver con la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo es posible que un país totalmente militarizado, donde tienen meses ellos con una campaña de amedrentamiento y entran 150 aeronaves al territorio venezolano, y no hay un solo lanzamisil que se lance de los miles que ellos mostraron, una sola arma que se dispare de las miles que acaban de entregar hace unas semanas? O sea, todo fue en total normalidad. ¿Eso quiere decir que a Nicolás Maduro lo entregaron? Sin duda, yo pienso que sí. Bueno, ahí hay una mezcla de dos cosas. Uno, la Fuerza Armada venezolana no está en capacidad de defender absolutamente nada, y lo he dicho en el pasado y lo sostengo en el presente. No tienen el adiestramiento, no tienen la infraestructura, no tienen el equipamiento, ni siquiera tienen la voluntad para hacerlo. Pero más allá de eso, de que no tienen nada para defenderse ni siquiera de los propios grupos armados locales, lo ocurrido con la extracción pudiera dar a pensar de que hubo una negociación y fue entregado, es evidente. ¿Por qué lo digo? Porque está claro pues que fue una operación muy rápida, y también está claro que no fueron por nadie más. Se supone que en una operación como esta, donde se destruyeron objetivos específicos y se tomó a la cabeza del Cartel de los Soles, habían otras personas que estaban acusadas y que pudieran haber aprovechado para llevárselas también, y no se las llevaron. Solamente se llevaron a Nicolás Maduro, con lo cual uno podría decir que hubo una negociación que, desde mi punto de vista, podría afirmar, pero voy a esperar un par de días para hacerlo, que Delcy Rodríguez entregó a Nicolás Maduro, y básicamente lo hicieron por su permanencia en el poder en Venezuela para liderar una supuesta transición. Y esto cobra mucho sentido, porque acá en los Estados Unidos, tanto Delcy Rodríguez como Jorge Rodríguez, aunque públicamente no se ha dicho, tienen una investigación por narcotráfico también. Entonces es muy probable que le hayan dicho: mira, hace lo que nosotros queremos que haga, dirige la transición, y no hacemos una investigación en tu contra por narcotráfico. Entonces, el devenir de los días lo que nos va a venir diciendo qué es lo que realmente ocurrió, pero para mí, yo doy hasta el día lunes en la mañana, en la tarde, para ver si los Estados Unidos van a ir en contra de Diosdado Cabello, Nicolás Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez. Si eso no ocurre, entonces yo podría decir que hay una negociación en puerta que los involucra a todos. Te pregunto ya finalmente, ¿cuál es el mayor riesgo para Venezuela en esta etapa post-Maduro? ¿El caos, la revancha política, o que continúe el régimen dictatorial, pero con otro nombre, que en este caso sería Delcy Rodríguez? Mire, la mayor amenaza es esa, que pueda seguir las mismas prácticas que han mantenido hasta ahora en cuanto a represión, violación de derechos humanos, falta de libertades y garantías constitucionales, pero ya no bajo la figura de Maduro, sino bajo la figura de Delcy Rodríguez. Y, por ejemplo, yo quisiera ver, si no le ocurre nada a estas serpientes rastreras que se quedaron con el poder en Venezuela, yo quisiera ver si van a soltar a los presos políticos, yo quiero ver si van a dejar de perseguir a la gente, yo quiero ver si van a dejar de estar encarcelando a gente inocente. Vamos a ver cuáles son el cambio que va a haber en Venezuela, pero desde mi punto de vista no existe una transición viable si estas 4 lugartenientes de Nicolás Maduro todavía se encuentran en el poder. Hablamos con José Antonio Colina. Él es un militar retirado de la Fuerza Armada venezolana. Él se encuentra en el exilio en los Estados Unidos y gustosamente ha conversado con nosotros sobre la situación post Nicolás Maduro, dictador, narcodictador, quien ya se encuentra en una cárcel de los Estados Unidos. Hablaba también, Colina, antes de despedirte, precisamente sobre la diferencia
de la captura de Nicolás Maduro, 24 horas ya se encuentra en Estados Unidos. Durante todo el tiempo lo vimos bien vestido, con las esposas hacia adelante, no hacia atrás, con una botella de agua. El hombre, o sea, le quitaron la libertad porque tiene que pagar por eso, pero no le quitaron la dignidad. No lo que ocurre con los presos venezolanos que desaparecen y pasan meses y los ves y algunos hasta mueren en manos del Estado venezolano. La diferencia de ambos tratamientos y la opinión. Muy bien. La dignidad que le ha dado los Estados Unidos a Nicolás Maduro, aún estando encausado y estando preso, no fue la dignidad que le ha dado a los presos políticos, que le ha dado a los miles de perseguidos políticos en Venezuela. Y eso evidentemente demuestra pues, que los Estados Unidos es un país que respeta los derechos humanos. Maduro no ha estado ni cerca de ser una persona que respeta la dignidad y los derechos y las garantías de los venezolanos. Pero bueno, en esta oportunidad los Estados Unidos se la están respetando a él y espero que esa sea una lección en lo que le queda de vida, pues que evidentemente va a estar encerrado, desde mi punto de vista puede ser condenado a cadena perpetua por todos los delitos que ha cometido y de los cuales lo están acusando. Ahora, ¿qué opinas tú sobre la opinión de la izquierda latinoamericana y española, quienes han salido primero, a defender los derechos humanos de Nicolás Maduro y del régimen venezolano, y segundo, a rechazar el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela? Bueno, son unos hipócritas, siempre se han comportado como unos hipócritas. En esta oportunidad no iban a hacer algo distinto. Ellos están defendiendo una ideología, no están defendiendo realmente los hechos. Yo nunca los vi a ellos preocupados por los presos políticos venezolanos, nunca los vi preocupados por todas las aberraciones y todas las violaciones que hacía Nicolás Maduro estando en el poder en Venezuela, y tampoco nunca los vi preocupados cuando se le acusó a Nicolás Maduro con pruebas de que estaba dirigiendo un cartel de narcotráfico. Así que lo que ellos digan básicamente deben tenerlo sin cuidado, porque ellos salen a defender es a un compañero de acciones delictivas, no salen a defender la verdad, no salen a defender a los pueblos libres del mundo. Así que yo no esperaba algo distinto de ellos. Lo importante es lo que viene de ahora en adelante, lo importante es lo que como venezolanos podemos lograr, y lo importante es lo que puedan aportar y puedan apoyar los gobiernos democráticos decentes del mundo. Muchas gracias, José Antonio Colina, desde la ciudad de Miami, en esta comunicación exclusiva con DNews. Es la marcha